Bendiciones, bendiciones, saludos a todos, gracias por conectarse en esta semana especial, una semana que hemos llamado de principios, en el que mi esposa y yo hemos querido traer principios básicos, fundamentales, para provocar la solidez de la generación que pastoreamos y de todos los que se conectan. Quiero darles la bienvenida a mi canal de YouTube. Si estás aquí, por favor, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, ya que tenemos suficiente contenido para edificar a la nueva generación. Hoy tenemos un nuevo principio, el principio de la paternidad espiritual. Un tema necesario, básico. En la mayoría de los mensajes que mi esposa y yo transmitimos, tratamos de hacerlo desde la esencia bíblica. Y este, de seguro, no será la excepción, para poderles compartir a todos ustedes lo que Dios quiere que esta generación no solamente escuche, sino que se empodere en lo que Dios está hablando para estos días. Así que un saludo a todos, muchas bendiciones a todas las ciudades que se conectan, a toda la generación de poder. Gracias por hacer parte. Quiero iniciar hoy en 1 Corintios capítulo 4. Voy a iniciar en el versículo 11. 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo se dirige a una iglesia que había cambiado su condición. No era la iglesia que había nacido, sino que ahora era una iglesia que se había envanecido. Y esta iglesia necesitaba la intervención más que de un pastor, más que de un ayo, ahorita lo voy a explicar. Necesitaba la intervención de un padre. Ahora, Pablo empieza diciendo, o la parte del texto bíblico que empecé a leer, narra la forma en que él, como ministro de Cristo, vivía a lo que estaba sometido por ser un predicador del evangelio, por llevar la palabra de Dios con pasión, como él lo hacía, buscando un objetivo, tratando de sacar de la mente de los corintios que el hecho de ser prosperados, el hecho de tener prosperidad material no significaba o no necesariamente era el resultado de la presencia de Dios. Déjame aclarar y aprovecho para aclararte que sí, Dios desea que seamos prosperados, pero ellos se habían enorgullecido de las cosas materiales que habían obtenido y Pablo le dice, en mi caso es lo contrario. Estoy siendo perseguido, me abofetean, me difaman, no tengo morada, entre otras cosas, y yo estoy bien con Dios. Buscando la manera que desde la humildad del apóstol, tratando de cambiar la forma de pensar de los corintios. Ahora, algo más todavía particular había pasado en ellos. Y es que algunos se estaban relacionando o tenían cierta simpatía por los predicadores. Unos eran seguidores de Apolos, otros de Pablo. Y Pablo necesitaba traer claridad sobre este asunto para hacer entender a la iglesia que no estaba siguiendo cosas necesarias ni estaba siguiendo principios correctos. Ahora, es muy interesante entender que Pablo habla con firmeza, que Pablo los exhorta. Es muy importante entender que Pablo les llama la atención, pero todo basado desde un vínculo, desde el vínculo de la paternidad. ¿Por qué lo dice, pastor? Lo digo porque el versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio.
Él está diciendo que él es el quien lo engendra y se evidencia el vínculo de paternidad que él tiene con la iglesia y lo que le daba derecho a poder exhortarlos, hablarles con firmeza, llamarles la atención, porque él era su padre. Ahora, hay varias cosas aquí importantes. ¿Qué era un ayo? Un ayo era alguien asignado, un esclavo asignado a un niño, era su tutor personal, quien velaba por su cuidado, por su crecimiento e incluso por su formación. Ahora, este ayo tenía algunas costumbres bíblicas. Dicen que el ayo lo acompañaba hasta cierta edad y después ya lo soltaba. Y este ayo se preocupaba, tenían un vínculo especial con el niño porque estaba en todos sus momentos, lo acompañaba en todos sus momentos, lo protegía, lo formaba y lo acompañaba en todo. Ahora, el apóstol Pablo con esto está diciendo, mucha gente puede formarte, mucha gente puede aportar a tu crecimiento. Para nosotros en este tiempo también es así. Puedes escuchar a algunos pueden inspirarte, pero ten en cuenta, que el título de padre espiritual de ustedes lo tengo yo y me corresponde a mí por una razón, porque fui yo quien los engendré. Ahora bien, aquí vemos la necesidad de que como la iglesia de Corintios, todos nosotros tengamos una paternidad espiritual, para que en estos momentos de errores y en estos momentos de equivocaciones, alguien pueda hablar desde el vínculo de la paternidad a nosotros y guiarnos como corresponde. Proverbios capítulo 3 versículo 11 dice algo especial. No menospreciéis, hijo, el castigo de Jehová. No te fatigues de su ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El apóstol Pablo estaba reclamando su posición como padre porque estaba diciendo, yo los engendré. Ahora, ¿cómo podríamos definir la palabra padre si hacemos etimología y nos vamos a los textos originales? Vamos a conseguir muchos significados, pero yo quise resaltar solo algunos. El padre es aquel que es un nutridor, que es un protector y que es un sustentador. Lo voy a repetir. El padre que viene a ser Pablo para la iglesia corintiana es aquel que nutría, que nutre, que protege, que sustenta. Ahora, es importante que nosotros tengamos claro que Pablo está cumpliendo con ese papel. Porque cuando decide formarlos y hablarle de la forma en que lo hizo, para algunos un tono bastante alto, para otros con toda la autoridad de un padre, lo estaba haciendo porque les amaba y los estaba haciendo porque era necesario que en su carácter fueran nutridos para ser guiados conforme al plan de Dios, para ser direccionados conforme al plan de Dios. Lo dije al comienzo, desde que tenemos la oportunidad de guiar a los jóvenes que guiamos, que pastoreamos y de aportar en el crecimiento de otros ministerios, siempre lo hacemos desde la esencia bíblica, tratando de restaurar algunos principios que se han perdido en la nueva generación. Y uno de los que se ha perdido es la necesidad de un padre espiritual. Y alguno me puede decir, ¿por qué yo necesito un padre? Mi ministerio puede que se esté conduciendo bien, o yo estoy creciendo, yo estoy orando bien. ¿Por qué yo necesito un padre espiritual? Soy el menor de 5 hermanos. Fui formado en casa, mis papás son docentes. Mi papá un profesor que por décadas enseñó matemáticas. Mi mamá que en primaria formaba a muchos niños, los formaba, los guiaba, les enseñaba. Esos fueron mis padres, son mis padres que tengo el privilegio hoy de disfrutar. Ellos me acompañaron en mi crecimiento, ellos me dieron la formación. En mi casa habían principios, como por ejemplo que no podíamos decir vulgaridades, palabras soeces. En mi casa no se permitía eso. Si uno pensaba en decirlas, la decía afuera, pero en casa eso no era permitido. Ellos me acompañaron en el crecimiento. A mis 19 años conozco a Jesús y en ese momento también conozco a los que hoy son mis padres espirituales. Yo en la casa que sirvo fue en la casa en que conocí al Señor. Y ahí conocí al pastor Julián, a Aldana, mi apóstol, y a la pastora y profeta Eniris Brito.
allí comprendí que lo que mis papás hicieron naturalmente en mí, ahora mis pastores lo iban a hacer en mi crecimiento espiritual. Allí comprendí que como me acompañaron mis padres, que como me nutrieron, como me compraron para vestir, pagaron mi universidad, ahora mis pastores iban a velar por mi crecimiento espiritual para llevarme al propósito. Es necesario que usted comprenda lo que yo a mis 19 años comprendí. Y hay muchas cosas, hay muchas funciones que un padre puede cumplir sobre cualquiera de nosotros. Pero si tuviera que mencionar algunas, tendría que mencionar primero que un padre espiritual te va a acompañar hasta que llegues a tu estado de madurez. Lo voy a volver a decir. Un padre espiritual te va a acompañar hasta llegar a tu estado de madurez. Mateo capítulo 3, versículo 17 dice algo interesantísimo. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este pasaje que muchos conocemos, que usamos para evidenciar la Trinidad, ¿verdad? Porque allí se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este pasaje que tantos conocemos está conectada, según muchos costumbristas, está conectada a la cultura de aquella época. Para ser más específico, se cree que en aquellos tiempos, cuando alguien llegaba a la mayoría de edad, que en ese entonces era 30 años, el padre que llevó y que tomó por mucho tiempo a su hijo, que lo formó, que le enseñó sus negocios, que le enseñó cómo andar, que le enseñó cómo caminar, que le enseñó cómo tomar decisiones, cuando llegaba a la mayoría de edad, ya lo dije, 30 años, en ese momento hacía una celebración, llamaba a las autoridades, llamaba a los amigos, hacía una gran fiesta para presentar a su hijo y usaba esta palabra diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y a partir de ese momento, el hijo podía hacer negocios en nombre de su padre. El hijo podía a donde fuera poder ejercer la autoridad como si su padre estuviera. Ahora bien, tan cierto es esto que Jesús principió su ministerio a los 30 años. En los tiempos del Antiguo Testamento, un sacerdote podía ejercer y oficiar el sacerdocio de los 30 años en adelante. No solo eso, José empezó a reinar a los 30 años. David también dice, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Porque esto que estoy hablando se ha convertido y es realmente, préstame atención, en una ley espiritual. Dios ha de soltar cosas en las áreas en que tú estés maduro. Si hay áreas en tu vida que no han madurado y que no han alcanzado la madurez, entonces hay cosas que esas áreas no están preparadas para ver. ¿Por qué vemos a mucha gente en las cuales Dios ha depositado o les ha soltado muchas cosas? Lo que tienen porque se han tomado el momento para madurar. Y de seguro, óyeme bien, un padre espiritual ha tenido que ver en eso. Un padre espiritual le ha acompañado. Un padre espiritual le ha guiado. Un padre espiritual como el apóstol Pablo, y ahorita lo voy a demostrar, que su ministerio y la influencia sobre sus discípulos se basó sobre el vínculo del padre al hijo. Y así llamaba a sus discípulos, a mis hijos. Este no es el único caso en que el apóstol habla de engendrar. También lo hizo con Onésimo. Ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Por eso es importante que la nueva generación comprenda que necesita un padre que lo acompañe hasta llegar a la madurez, que necesita un padre que le forme, que necesita un padre que le enseñe a orar, que necesita un padre que le enseñe a buscar la dirección de Dios, que le dé sabiduría, que le enseñe y que le forme en todo lo que sea necesario, que le acompañe en su sanidad. Para mí es muy importante, mis queridos que tienen la oportunidad de verme y escucharme en este momento, que entendamos que necesitamos caminar bajo cobertura. Yo creo en eso. En mi caso particular, pido a las personas que quieren que nuestro ministerio les acompañe en otras iglesias y en otras ciudades que dirijan un correo a mi pastor. Y que mi pastor primero lo pueda ver. Hay correos que si mi pastor cree que no es momento, o
cuando cree que es posible ir, me llama, me dice, verifica tu agenda, verifica la agenda de la iglesia, que no se cruce con nada y cuadra y puedes viajar. Eso ha sido de bendición para mi vida. Un padre espiritual nos va a llevar a la madurez. Y eso es algo que le hace falta comprender a la nueva generación de la iglesia. Cuando hablamos de madurez, creen que estamos hablando, o algunos se sienten amenazados porque creen que estamos hablando de una forma religiosa que los enseñe a vestir o que les enseñe a hablar, o creen que estamos hablando de una edad. No. Yo conozco muchos jóvenes que son maduros y conozco muchos adultos que son bien inmaduros. Por eso no quiero desaprovechar la oportunidad para hablar de algunas características de un inmaduro. Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí hay algunas características que rápidamente quiero mencionar. Necesitas un padre espiritual para que te lleves a un estado de madurez, para que puedas alcanzar tu madurez en la formación del carácter, porque lamentablemente muchos están andando y fluyendo en el ministerio y en el liderazgo sin madurar primero. Y una característica de un inmaduro es que se hace tardo para oír. El día en que un cristiano dejó de escuchar y dejó de ser moldeable, ese día lo perdió todo. Si hay algún líder aquí que no le guste escuchar y no le guste ser moldeable, pues hasta allí creciste, allí te quedaste, ahí se cerraron tus posibilidades de ir más allá. Los hebreos se habían hecho tardo para oír. ¿A quiénes tenemos que repetir las cosas? ¿A quiénes tenemos que invitar a la mesa a cenar o a desayunar o a almorzar? ¿A quiénes tenemos que insistirles para que hagan algo? A los niños. Soy papá de 2 niños, de Gabriela y de Luis José. Gabriela tiene 8 años, Luis José tiene 6 años. Y tenemos que gritar 3 y 4 veces cuando están en la habitación. Bajen a cenar, bajen a cenar. Porque son niños. Y los hebreos se habían hecho tardos para oír por causa de su inmadurez. La segunda característica es que se habían quedado en los rudimentos básicos, en lo que la Biblia le llama los rudimentos, los primeros rudimentos. Es como que después de haber cursado toda la secundaria, tuvieran que volverle a enseñar el abecedario. Y ese es un sinónimo de inmadurez. Eso es un sinónimo de que hay algo, hay un síntoma negativo allí cuando alguien después de cierto tiempo no ha crecido lo que corresponde. Y por eso necesitas un padre espiritual que te pueda alimentar, y eso se conecta con lo que voy a decir ahora. Otra característica de un inmaduro es que no puede asimilar el alimento sólido de la palabra de Dios. No puedo alimentar a Luis José, que tiene 6 años, como si tuviera 1 año, porque incluso se enferma. Y ahí encontramos a un parecido con lo que está pasando con la generación hoy en día. No nos gustan las clases bíblicas a muchos, no les gustan las palabras profundas, no les gustan ciertas cosas por una razón. Y el pastor y el líder que me escucha, el padre espiritual que me escucha, está luchando con ellos, no haya que hacer, está orando por ellos, pero nunca ha relacionado eso con la inmadurez, de que muchos son inmaduros. Pero déjeme seguir tomando como ejemplo al apóstol Pablo. Lo dije hace un rato. Su relación y su formación a sus discípulos lo hacía basado en un vínculo de padre a hijo. Filemón, capítulo 1, nos enseña algo bien especial. Voy a leer desde el verso 10. Filemón, capítulo 1, versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Luego el versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. El apóstol Pablo está escribiéndole
a Filemón un mensaje, lo saluda, le habla y le dice, te voy a enviar a alguien que conocí aquí que se llama Onésimo y tú también lo conoces. Porque resulta que Onésimo era tu esclavo y un día se escapó. Lo más probable es que el esclavo al huir afectó tu patrimonio. Pero resulta que yo me lo encontré, le presenté al Señor, lo formé y el que salió de allá siendo esclavo, hoy te lo voy a regresar como tu hermano. Porque si tú eres hijo, entonces él ahora también es mi hijo. El apóstol Pablo ahora está induciendo a Filemón para que pueda perdonar la falta que tuvo a Onésimo contra Filemón al huir como esclavo. Le está induciendo a que lo pueda perdonar y que ahora lo reciba, hasta el punto que en ese mismo contexto bíblico le dice, recíbelo como a mí mismo. Yo estoy seguro que Filemón, cuando el apóstol Pablo llegaba y le recibía, le honraba, le bendecía, le acompañaba. Eran días especiales. Y ahora el apóstol le dice, no te estoy devolviendo a un esclavo, te estoy devolviendo a mi hijo como tú también lo eres. Y recíbelo como a mí mismo. Ten las atenciones con él que tú has tenido conmigo. ¿Qué tiene que ver esto con todos nosotros? ¿Sabe qué tiene que ver? Que necesitas un padre porque un padre puede ver lo que un hijo no ve. Lo que nosotros no podemos ver. Para hacerme entender, es un nivel de revelación que Dios le dio a los padres sobre los hijos. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando han buscado sabiduría, un consejo de sus padres espirituales, ustedes ven la facilidad con lo que lo dicen. En 10 minutos te dan una respuesta y tú llevabas meses y semanas pensando cómo ibas a solucionar eso. ¿Por qué? Porque pueden ver lo que no ven. Hasta el punto que me llama esto la atención, que la palabra, el nombre Onésimo significa útil. Y en uno de los versos, exactamente en el versículo 11, dice, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y la palabra Onésimo significa útil. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, el cual en otro tiempo, o sea, el útil que para ti era inútil, ahora ese útil nos es útil. Y eso me parece a mí impresionante, porque ahora el que iba a ser era un hombre formado. El que iba a regresar, perdón, era un hombre formado, era un hombre diferente, redimido por la sangre del Cordero. Y ahora tenía que ir a donde Filemón y le aceptó. Le recomendó hasta el punto que le dijo, acéptame como a mí mismo. Incluso le dijo, y si en algo te faltó y te afectó, cárgamelo a mi cuenta, para no decirte que tú también me debes a mí. Son momentos que nosotros como hijos espirituales necesitamos. Confrontación, formación y alguien que pueda ver más allá de lo que nosotros vemos. Yo estoy hablando en el celo de Dios. Yo no quiero ver más una generación ciega, una generación independiente, una generación que crea y que siga considerando que solo pueden llegar. Eso no funciona aquí. Yo quiero decirte algo que también es una ley espiritual. Así como te dije lo de la madurez, también esto es una ley espiritual. Yo he aprendido con el pasar de los días en que esto consiste en ser de autoridad, pero también estar bajo autoridad. No cumpliendo una de las dos, no. Si tú has pensado y has soñado con cosas grandes, nunca olvides que tienes que ser de autoridad. A los que creyeron en su nombre se dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Tú tienes que ser un hombre y una mujer de autoridad, pero siempre estar bajo autoridad. Tu autoridad estará funcionando mientras tú estés bajo autoridad. Me parece poderoso este ejemplo, pero también quisiera mencionar ya para finalizar un tercer vínculo, siguiendo con el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: por lo cual
te recuerdo, en esta versión dice así, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Luego le dice, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En otros casos dice, te recomiendo. Recuerdo, te aconsejo, te recomiendo. Cuando habla de la imposición de mis manos, se refiere a un asunto espiritual, a un hecho, quise decir. Quizás en un momento dado, guiado por Dios, el apóstol Pablo decide ungir e imponer las manos sobre Timoteo, a quien en muchos escritos le considera y le expresa su amor de padre a hijo y le llama hijo también. Dice, por eso les envío a mi hijo Timoteo. Y impone sus manos para ungirlo para el ministerio. Quizás fue un momento especial en que le unge, en el que algo poderoso sucede, se activan los dones para que él pueda ir. Ahora, tiene conexión con lo que dije antes. Puede ver tanto un padre espiritual que le previene y le dice, te aconsejo y te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Me llama la atención que el apóstol no le dijo, te ordeno. Porque es algo que los padres espirituales que me escuchan hoy tienen que entender. Si nuestros hijos nos necesitan todo el tiempo para tomar sus decisiones, los estamos conectando más con nosotros mismos que con el mismo Dios. Yo creo que si eso está pasando, estamos fracasando. Yo creo que debemos enseñar, formar, para que ellos se puedan conducir conforme a la palabra, para que ellos puedan conectarse con Dios y para que ellos aprendan a depender de Dios, así como nosotros lo hemos aprendido. Le dijo, te recomiendo, te recuerdo, ten esto en cuenta. No le dijo, te lo impongo. No le dijo, te obligo, porque un padre espiritual sabe eso. El padre espiritual que forma sabe que lo ha dado todo y que ahora hay una responsabilidad de los hijos. Lo digo con todo respeto, en el que hay muchos ministerios que se han ligado con sus padres espirituales y ha habido una falla. Y es que en algunas iglesias la formación que se da no va más allá de que llames al pastor cuando lo necesites. Y el pastor está acostumbrado a ir a apagar incendios. Y un verdadero padre no solamente te carga cuando no aprendes, cuando no sabes caminar, sino que también te enseña a caminar y te enseña a apagar tus propios incendios. Esto es interesante porque luego todos sabemos que Timoteo, al final, después, posteriormente, le dice, Pablo le escribe y le dice, aviva. Al parecer esta prevención no fue suficiente para Timoteo y al final el don parece ser que dejó de reverdecer y dejó de fluir en el don. Y ahora le está diciendo, aviva, y solamente se aviva lo que se murió. Y esto también me parece poderoso. ¿Por qué necesitamos un padre espiritual? Para que nosotros podamos ser levantados cuando caigamos, cuando tropecemos. Necesitamos a alguien que nos levante. Necesitamos a alguien que nos anime. Así como en mi vida mis padres lo han hecho, también debo reconocer y quiero aprovechar la oportunidad para honrar a Luis Antonio Pinto, a Rosario Cotes, mis padres, por su esfuerzo, a mi madre por su paciencia, a mi papá por invertir en sus sueños con nosotros, por pagarme la universidad, por darnos oportunidades. Pero no puedo continuar si también no honro a mis pastores, al apóstol Julián Aldana y a la profeta Yaniri Brito, que en mis tropiezos me han sabido levantar, que me han hablado, que hay una responsabilidad de los padres de hablar con autoridad a los hijos, pero que también hay una responsabilidad de los hijos de escuchar lo que sus padres le dicen, más allá de que nos guste o no. Quiero honrar a mis pastores, quienes han creído y han invertido en nuestro ministerio y en el mío y el de mi esposa, como ustedes menos imaginen. Nos han tenido paciencia. En el que siempre nos han hablado una palabra profética
Y vienen cosas mejores, vienen cosas grandes que nos han formado, que nos han corregido, que nos han guiado. Quiero desafiar a esta generación a que restablezca su relación de padres e hijos espirituales. Quiero que eso se restablezca. Quiero desafiar a esta generación que si hoy entiende y sabe que han dado en independencia, se conecte nuevamente con sus pastores. Se llamen, se citen, si fuera posible, y el perdón los pueda volver a unir. Quiero hablarle a los líderes juveniles, a los pastores juveniles, y quiero hablarle especialmente a los jóvenes que vienen creciendo con un llamado impresionante, que son muchos. Necesitas un padre espiritual. A algún pastor que está solo, le digo, pastor, no puedes exigir honra a tus discípulos si ellos no te ven honrar a alguien también. No puedes exigir a tus discípulos sometimiento si ellos no te ven someterte a alguien. Ya lo dije, esto consta en ser de autoridad y bajo autoridad. Quiero decirles que es posible. En este canal de YouTube puedes encontrar muchas de las cosas que Dios nos ha dado. Cómo comenzamos, cómo hemos crecido, cómo hemos convocado multitudes. Te puedes dar cuenta de lo que Dios nos ha dado a mí, a mi esposa, a la iglesia que amo, Comunidad Cristiana Tiempos de Su Presencia, en Riohacha, Colombia. Lo que Dios nos ha entregado, la gracia que nos ha dado Dios. Y nunca he tenido la necesidad de salirme de mi cobertura. Nunca he tenido la necesidad de rebelarme contra ellos. Y nunca he tenido que romper el vínculo de padres a hijos. Y yo quiero desafiarte una vez más a que ese vínculo pueda ser restaurado en este tiempo. Permíteme orar por ti. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por estos principios fundamentales que estás trayendo, Señor. Te pido por esta nueva generación. Te pido porque creo que estamos llevando esencia a esta nueva generación, Señor. Porque en ellos hay un corazón que pueda absorber y recibir todo lo que hablas, todo lo que dices, Señor. Oro por el vínculo y las relaciones de esta nueva generación con sus pastores. Restáurales, Señor. Restáurales. Permíteles entender la importancia de andar bajo sujeción y honrando con obediencia a sus autoridades. Te pido que esta generación sea formada, Señor. Que no haya autoproclamaciones, que no haya autopromociones, sino que esta generación pueda ser guiada por alguien, así como el padre toma la mano del niño, pueda ser guiada por padres espirituales para llevar a su propósito, Señor amado. Te doy gracias por los padres espirituales que nos ha dado. Si estás allí, cualquiera que sea el momento, este momento de relación con tu pastor, yo quiero pedírtelo, o con tus pastores, yo quiero pedirte, bendícelos allí. Les bendecimos, Padre, y te damos gracias por todo lo que nos das. Honramos tu santo nombre y bendecimos porque les has dado fortaleza y les has dado fuerza, Señor. Permite que el propósito se conecte en esta relación, en este vínculo tan necesario, Padre. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias por hacer parte de esta serie y de este tema, de este principio de la semana de principios, el principio de la paternidad espiritual. No olvides que continuamos y no olvides aplicar todo lo que estamos enseñando y continuar conectado con todo lo que Dios está hablando. En nombre mío, en nombre de mi esposa, en nombre de mis pastores, le damos gracias una vez más por hacer parte de esto. Un abrazo a toda la generación de poder. Un abrazo a todos los ministerios juveniles de nuestras iglesias hijas. Gracias por unirse a este movimiento. Y no olviden todos los que están conectados, que lo mejor de Dios está por venir para nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y disfruta de todo el contenido que aquí tenemos para ti. Bendiciones. Chao.